Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. Antes de comenzar con la primera parte de valoración, vamos a hacer una pequeña introducción que la vimos en la clase pasada, pero bueno, está bueno poder retomarlo y recordar ciertos conceptos que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada. Recuerden la bibliografía con la que vamos a trabajar esta temática, que está dividida en 3 clases asincrónicas. Una es la, la introducción al tema, luego una primera clase de valoración y una segunda. Hay que tener en cuenta a la hora de introducirnos a la valoración, tener en cuenta que cuando yo voy a planificar acciones de enfermería, tengo varias acciones en las que yo puedo planificar para un paciente, como bañar, realizar una curación, movilizar a un paciente encamado, satisfacer necesidades, prevenir o algunos cuidados en la unidad intensiva. Todos estos cuidados deben planificarse de manera inteligente y certera. Por eso es importante que cada vez que yo voy a valorar a un paciente, como lo decíamos en la clase pasada, que no lo valore de una manera general, sino de una manera específica para poder planificar cuidados específicos. Entonces, bueno, es algo tan simple como decir, si yo voy a bañar a un paciente, ¿qué voy a bañar de este paciente? Si voy a realizar una curación, ¿qué curación voy a realizar? Si voy a movilizar a un paciente encamado, ¿qué tipo de movimiento voy a hacer? Si voy a satisfacer necesidades de este individuo, ¿desde qué punto? ¿Desde qué perspectiva? Voy a prevenir alguna alteración en este individuo, algún riesgo. Bueno, también tengo que tener en cuenta desde qué perspectiva voy a prevenir este riesgo. Y si voy a realizar unos cuidados en terapia intensiva, y sí, también es muy necesario tener en cuenta el tipo de cuidado que yo voy a dar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque si voy a bañar a un paciente no es lo mismo, ¿sí? No vamos a utilizar la misma cantidad de elementos, recursos y tiempo para un lavado de cabeza, una higiene perianal, a hacer un baño completo en cama. Si voy a realizar una curación, no es lo mismo hacer una curación para un drenaje o una curación que necesite una medida estéril a una simple curación plana. Y al igual que los demás ejemplos que doy, movilizar a un paciente encamado, y bueno, ¿qué lo voy a movilizar? ¿Cómo lo voy a movilizar? Porque yo puedo disminuir, por un lado, los recursos que voy a utilizar y por otro puedo efectivizar aquello que yo consiga con esto de, de realizar cuidados para el paciente. Más allá de la complejidad de estas tareas, el proceso de atención de enfermería no sirve para poder contextualizarnos en estas distintas situaciones, ¿no? Por eso decimos que se refiere a una serie de etapas para brindar cuidados. Estas incluyen la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Cuando nosotros hablábamos de la valoración, decíamos, bueno, vamos a valorar, le vamos a dar valor a algo que me dice mi paciente, ¿no? A detallar aquello que tiene mi paciente. ¿Qué tengo que detallar? Las cosas que el paciente no puede hacer por sí solo, pero también las capacidades que tiene el individuo para poder llegar a satisfacer estas necesidades, porque esto nos permite planificar específicamente lo que el paciente necesita. El diagnóstico, tengo que ser muy certero a la hora de establecer un problema, porque esto es la base de todo, ¿no? En tanto y cuanto yo en mi valoración sea claro, mi diagnóstico va a ser claro. Con respecto a la planificación, tengo que tener en cuenta que la planificación se divide en 2 partes. ¿Por qué? Porque yo para planificar, yo primero tengo que pensar qué voy a planificar, y voy a planificar estrategias, acciones, y yo para poder planificar esas acciones tengo que tener en cuenta un objetivo claro.
preciso, detallado, para poder planificar. Entonces en la planificación me voy a encontrar con dos partes. Un objetivo. ¿Por qué digo el objetivo? Porque yo, para arrancar una planificación, me tengo que plantear un objetivo. Y acciones de enfermería que son las que voy a llevar a cabo. En una ejecución tengo que describir en esta etapa explícitamente lo que voy a hacer con el paciente. Todo. Hora, tiempo, maneras. Y la valoración es básicamente evaluar. Buscar métodos de evaluación que me permitan definir si aquellas acciones que yo planifiqué y luego ejecuté funcionaron. Yo les había dejado algunos conceptos, como por ejemplo que es un método científico, que se lleva a cabo de manera racional, lógica, sistemática, o sea que cada una de sus partes son importantes y se las debe respetar. Luego les había planteado características que nos ayudan a entender un poco este proceso, como que tiene una validez universal, o sea, se realiza de la misma manera o es un mismo lenguaje para todos aquellos que estamos en salud. Nos ayuda a tener terminología, está centrado en el paciente, está orientado a buscar soluciones a problemas que tienen nuestros pacientes y consta de las 5 etapas que son cíclicas, o sea que nunca se puede hacer la etapa siguiente sin haber terminado la que estoy llevando a cabo. Tiene como objetivo, plantea ser un objeto que nos permita mejorar nuestra comunicación y mejorar nuestros cuidados. Imprime un carácter científico a nuestra profesión, favorece que los cuidados de enfermería se realicen de manera dinámica, consciente, ordenada, sistematizada, traza objetivos, mantener una investigación constante sobre los cuidados y desarrollar bases de conocimiento. Yo les decía que es importante tener en cuenta objetivos. Y los objetivos tienen mucho que ver con el modelo conceptual que yo voy a aplicar. ¿Qué es un modelo conceptual? Son teorías, son maneras, son paradigmas que me plantea algún autor para poder llevar a cabo mis cuidados. Y esto nos sirve para poder tener un camino, una guía, ¿no? Entonces, en este caso nosotros vamos a desarrollar en la teoría de Virginia Henderson, quien plantea 14 necesidades a realizar, las cuales deben ser de manera sistematizadas y ordenadas a través de la prioridad. Por eso las enumera de la 1 a la 14. Y además que hay que tener en cuenta que los problemas de colaboración que puede, que sabe y que quiere hacer el paciente al satisfacer estas necesidades. Definíamos brevemente cada una de estas etapas y luego las vamos a desglosar una por una. Que en la valoración básicamente hacíamos la recogida y la selección de datos. Buscábamos datos del paciente y decíamos qué era importante o qué no. ¿Qué era importante para qué? Es necesario tener en cuenta y es importante qué es lo que altera alguna de estas necesidades. Por eso lo hacíamos en base a una teoría. El diagnóstico de enfermería que plantea el juicio, la conclusión de un problema y que se divide en 3 partes. En uno real, que es aquel que está pasando en el momento, en uno de riesgo, que es aquel que yo me planteo a futuro, ¿no? Riesgo de caídas, por ejemplo, en un paciente que renguea, tiene riesgo de caída. Entonces, si yo lo planteo con el movimiento, puedo decir, como un problema de tipo real o un diagnóstico real, paciente con alteración en la marcha. Esto me habla de un problema real, actual, de un paciente que tiene en este momento un problema en la marcha. Entonces, si yo miro más allá y digo, este paciente tiene una alteración en la marcha, que puede tener un riesgo de caída. Y es ahí donde yo puedo planificar un diagnóstico de enfermería de riesgo. Puedo decir, paciente con riesgo de caída. Y de salud son todos aquellos
diagnósticos que me hablan de la incapacidad del individuo para detectar conductas de riesgo y que alteran la salud de una comunidad, ¿no? Por ejemplo, un paciente que sufre de adicción, ¿no? Es compleja la situación, por eso la vamos a desarrollar con respecto a los diagnósticos de salud. Es compleja para entenderlo sin poder bajarlo primero a tierra y tener una práctica con respecto al tema, así que por eso lo vamos a desarrollar más adelante. La planificación ya habíamos dicho que son estrategias para prevenir, minimizar problemas y corregir. Para ello debemos tener en cuenta, como siempre lo digo, que hay que tener un objetivo claro. La ejecución y la intervención, es decir, claramente qué y cómo lo voy a hacer. Y la evaluación es determinar si hemos básicamente conseguido lo que buscábamos a través de distintas estrategias. Hemos terminado la introducción y a continuación seguiremos con el tema por el cual nos hemos citado hoy a grabar este videito y a compartir con ustedes. Así que bueno, continuamos en el segundo tema el cual corresponde.